Ok, entonces ustedes llegan al examen y tienen algo así. Entonces, ¿qué es lo primero que ustedes tienen que decir? Ok, aquí les van a poner en el título, digamos, les van a poner Use the simple past. Entonces, ya ustedes tienen que acordarse cuál es el simple past. ¿Ok? Muy bien. Ahí ustedes dicen, muy bien, en el simple past y me dice que use el verb to be, porque claramente no les van a decir use was were. No, porque ustedes tienen que sabérselo. Entonces, les van a decir use el verb to be en el pasado, con she. Entonces ustedes empiezan a acordarse, uy, ¿cuál era el que se usaba con she en el pasado? Era was. ¿Me están diciendo que lo haga negativo? No. ¿Me están diciendo que lo haga en pregunta? No. Entonces lo dejo así. ¿Ok? Voy a la siguiente pregunta. En la siguiente me dicen que use la palabra drive, pero me están diciendo que en pasado, ¿verdad? Entonces, yo tengo que ir a la lista de verbos, revisar cómo se dice drive en pasado y venir y colocarlo. ¿Ok? Que sería drove. He drove the car. ¿Me están diciendo que lo haga negativo? No. ¿Me están diciendo que lo hagan pregunta? No. Entonces, lo dejo así. Vamos a la siguiente. Es una pregunta. Y vean que me están diciendo que use la palabra you y la palabra could. Entonces ahí yo me acuerdo que la teacher dijo que con estos verbos yo tengo que poner primero el signo de pregunta en inglés, que es esa palabra, y luego de eso pongo persona, verbo, complemento. Entonces voy a poner la persona, que ya me la están dando, que es you. Voy a poner el verbo así como está en el paréntesis. No tengo que cambiarlo a pasado porque ya esto está en pasado. Y el complemento ya está. ¿Ven? Hice el signo de pregunta, persona, verbo, complemento. Vamos a lo que es la siguiente, que me están diciendo que use el verb to be y que lo haga negativo. ¿Ok? Entonces yo me acuerdo, el verb to be en pasado con he era was. ¿Y cómo era que yo lo hacía negativo? Uy, era facilísimo porque era simplemente poner la palabra not. Y listo, lo dejo así. Vamos con la siguiente. Me están diciendo que use el verb to be con la palabra they. Entonces ya yo me acuerdo que con plurales yo tengo que usar la palabra were. Luego me dicen que use el negativo de... use el negativo con la palabra it. Entonces yo me acuerdo que la profe dijo que aquí no era simplemente poner el not, porque esto es parte de los otros verbos. Entonces, ¿cómo era que se decía no en pasado? Didn't. Didn't eat. No tengo que cambiar el verbo porque ya eso está en pasado. ¿Ok? Profe, esa Sí. no la entendí. Ok. Recuerde que aquí arriba, cuando vimos el negativo, en el grupo de los otros verbos, yo para decir la palabra no, tengo que decir didn't. ¿Ok? No puedo decir not. Not es solo para el verb to be. ¿Ok? Cuando yo tengo otro verbo que no sea el verb to be, yo tengo que decir didn't. ¿Ok? Y como ya el didn't está en pasado, el verbo otra vez queda como en la primera columna, queda simple.
No trae la palabra be, digamos. ¿Sino qué, perdón? Si no trae la palabra be, Exactamente, si como, no trae la palabra como be. indicando que es el verbo to be, entonces Es, se responde didn't. exactamente. Como por Ah, ejemplo en ok. esta. En esta de aquí no trae la palabra be, trae la palabra not, o sea, me están diciendo haga lo negativo con it. Ah, ok, ya entendí, porque al lado abajo hay una que trae not, pero trae be. Exactamente. Ok, En gracias, esta, profe. ajá, en esta de aquí abajo sí puedo Profe, usar el not. El not solo se usa con el be, nada más. ¿Ok? Entonces profe, aquí, sí, dime. digamos un ejemplo, ahí donde usted nos está explicando, con solo que aparezca la palabra no de primero, ya sabemos que lo tenemos que pasar a did. Y Eh, cuando sale el be con not, ya sabemos que tenemos que usar el was con el not. es, Pero si el not está de primero, entre los paréntesis, ya sabemos que va con did. y sí, no, puede ser que no esté de primero. Puede ser que lo Ajá, pongan, es puede que ser, lo uso porque, Solo que no traiga el be, digamos, ajá, si puede trae ser que otra lo palabra. pongan así. ajá, Ujú. sí, que no traiga el be, que es El del el de verbo. was o were. Exactamente, así exactamente. ¿Ok? Entonces en esta segunda, ve que trae el be. Entonces ustedes dicen, bueno, con we no es was, es were, ¿verdad? Entonces ponen were y la palabra not. Aquí sí puedo usar la palabra not. Solo con el verbo to be puedo usar el not. Cuando me lo piden. ¿Mm? Y en la última, que es pregunta, vean que es una pregunta con el verbo to be. Entonces, acuérdense que con el verbo to be, yo no empiezo con el did. No. Acuérdense que con el verbo to be era poner el was o el were de primero. Luego la persona y listo. Entonces, ¿qué hago yo? Pongo el was y luego pongo she. ¿Ok? Entonces aquí va otra. Cuando es pregunta, cuando es pregunta con el verbo to be, pongo el verbo to be de primero y luego la persona. Cuando es pregunta, pero no trae el verbo to be, tengo que poner la palabra did y ya ahora sí, persona, verbo. ¿Ok? Profe, ¿usted podría repetir eso que acaba de decir para apuntarlo? Ajá. Cuando es una pregunta con el verbo to be, tengo que poner primero el verbo to be y luego la persona. Pero cuando es una pregunta que no trae el verbo to be, tengo que poner primero did y después persona y verbo. Muchas gracias, profe. Ok, con gusto. Okidoki, aquí, any other question? ¿Hay alguna pregunta? ¿No? No, profe, está bien. Ok, perfecto. Como les digo, entonces, vamos a volver acá y voy a enseñarles para que más o menos vean que todo lo que yo acabo de explicar está en el libro. Y ustedes vean dónde se encuentra. Es que en el libro solo no explican lo del verb to be, solo explican como los other verbs, ¿ok? En el libro lo que nos están diciendo en esta primera parte de arriba es el orden, ¿verdad? Que es persona, verbo, complemento, y nos están diciendo que hay unos verbos que son regulares y otros que son irregulares, que es los verbos que ustedes tienen ahí en la lista de verbos, por decir, ¿ok?
Si ustedes revisan las últimas 2 páginas de esa lista, dice regular verbs, que son los verbos que terminan en ed. Esa es la única diferencia, ¿verdad? Pero ya ustedes saben que cualquiera de la segunda columna se puede usar. En esta parte están explicando los negativos y en esta parte están explicando las preguntas. ¿Ok? Entonces, eso es todo lo del libro. Y aquí lo que tienen es práctica con los verbos, ¿verdad? Profe, eso es lo mismo que el Word que estaba enseñándonos. Exactamente, es lo mismo, pero es como para que ustedes Se me vean. hace ese cuadro que el que usted estaba explicando. ¿Se le hace más claro este? No, se me hace más bolas ese. Más bolas. Ok, entonces si se le hace más fácil el otro, usa el otro. Ok, pueden usar el que ustedes quieran, mientras que quede clarito. ¿Usted lo va a enviar ahora, profe? Sí, yo se los envío. Ah, bueno, gracias. Ok, con gusto. Ok, entonces, les estaba diciendo que aquí abajito tienen práctica de colocar verbos, ¿verdad? De colocar significados de verbos para completar las oraciones. Y aquí tienen más práctica de verbos, verbos en presente, verbos en pasado, ¿verdad? Para que ustedes sepan, se aprendan la lista de verbos, ¿ok? Y por acá tenemos una práctica donde nos dan ciertas partes de la oración y ustedes tienen que crearla en positivo, en negativo y en pregunta, como lo acabamos de hacer. Entonces, aquí siempre les van a dar, por ejemplo, esta es la persona, el verbo, y todo eso es el complemento. Ok, ok. Ay, perdón, chiquillos, me pasé de hoja. Aquí está. Y así es en todos, ¿ok? Persona, verbo y el complemento. Persona, el verbo y el complemento. Y ustedes tienen que ponerlas en, ¿verdad? Afirmativo, negativo o pregunta. Exactamente la misma, ¿ok? La misma. No tienen que hacerle mucho. Entonces, esta es una práctica buenísima para que la puedan hacer. Practicamos esto y creo que hasta ahí tienen práctica. Si alguien necesita como más ¿Por qué no práctica hace una aparte, de esas? ¿por qué no qué? Perdón. ¿Por qué no hace una? Ah, una, que no, la primera, que la vean. Entonces yo diría, tengo que hacerlo chiquitito para que quede. Primero pongo la persona, que sería my sister. Luego pongo el verbo, tengo que buscarlo en segunda columna porque estamos hablando del pasado, ¿verdad? Entonces ustedes van a la lista de verbos, lo buscan y lo ponen, ya yo me lo sé. ¿Ok? Luego de eso ponen el complemento. Ok, ahora esa misma oración la vamos a hacer, pero ahora en negativo. Entonces, ¿cómo era en negativo? Igual, my sister. Y ahora, ¿cómo digo que no en una oración donde yo no tengo el verb to be? Voy a hacerlo aquí abajito, chiquillos, para que puedan ir viendo aquí arriba. En una oración donde no hay la palabra, donde no existe la palabra be, yo tengo para hacerlo negativo, tengo que usar el didn't. ¿Ok? El verbo queda igual, no se cambia. Y ya. Y pongo todo el resto como está ahí. Y ahora en pregunta, en una pregunta donde yo no tengo el verb to be, tengo que abrir signo de pregunta en inglés
Y ahora sí, persona, verbo, complemento. Persona sería my sister. Verbo queda igual. ¿Ok? Y así quedaría la primera. Eso es lo que tienen que hacer con todas, digamos. Nada más revisen, creo que aquí no hay ninguna con el verbo to be. Live, travel, clean, stay, start, end. No, no hay ninguna con el verbo to be. Entonces, todas son como con los otros verbos. ¿Claritos? Yes. Yes, yes. Sí, profe. Sí, profe. Ok, perfecto, chiquillos. Entonces vamos a continuar para encontrar el siguiente tema de gramática. Ok, esto es pura práctica de lectura, práctica de vocabulario, vocabulario. Todos estos vocabularios es importante que se los aprendan, ¿verdad? El hater, blogger, meme, mashup, o sea, todo eso es vocabulario de tecnología. Ok, hasta que llegamos a la página 63. En la página 63 tenemos los usos del condicional. Entonces vamos a ver el condicional 3 y el condicional 2. ¿Ok? Esto, chiquillos, realmente hay gente que se le hace como muy enredado, pero no tiene enredo alguno. O sea, es simplemente seguir la fórmula. Fórmula, y eso es todo. ¿Cuál es la fórmula? Ok, vean, voy a tener dos oraciones, ¿ok? Esta es una y esta es otra. ¿Ok? En el condicional es eso, es un condicional, una condición. Entonces, siempre va a haber una causa y un efecto. Entonces, ¿cuáles son estas oraciones? Es como cuando yo digo, si yo hubiera estudiado lo suficiente, yo podría haber, no sé, descansado más el fin de semana. Ok, entonces, ¿cómo voy a hacer yo toda esa oración? Yo voy a poner, va a haber una parte de la oración que va a tener una palabra muy importante, que es la palabra if. Ven que la oración en celeste tiene esta palabra, if. ¿Ok? Entonces, ¿cuál va a ser el orden de esta oración? Siempre va a llevar if, persona, verbo, complemento. ¿Ok? If, persona, verbo, complemento. ¿Ok? En este tercer condicional voy a usarlo. Muy importante acordarse que el verbo va a ir. Bueno, el verbo va a ir en tercer columna. ¿Ok? Este verbo que ustedes ven aquí va a estar en tercer columna. ¿Por qué? Porque estamos hablando del tercer condicional. ¿Ok? Entonces, en la tercera columna. ¿Ok? Muy bien. Después de eso, vamos a ver la segunda parte de la oración. Entonces, en la segunda parte, siempre ustedes van, vean que hasta está en negrito, o sea, siempre ustedes van a escribir la palabra would. Puede ser would, could, might, cualquiera de esas, pero casi siempre es would la que ponen. Ustedes van a escribir would
van a escribir la palabra have también. Siempre eso va a estar, siempre, siempre. El verbo es el que va a cambiar, ¿ok? Entonces van a escribir would have y el verbo lo van a poner ¿en qué? Adivinen en qué. En tercer columna. ¿Ok? Entonces, si ustedes se aprenden esta fórmula, van a poder hacer las oraciones bien. Vamos a ver si aquí nos ponen algún ejemplo. Todos los ejemplos están en segundo condicional. Ok, vamos a ver aquí. Ok, esta es larga, pero bueno, es un ejemplo del tercer condicional. Vean, a ustedes les ponen así. Siempre, siempre, cuando tengan condicionales, marquen la oración del if. Ok, entonces ustedes dicen, esta es la oración del if. Hasta aquí. Vean que ella está dividida con una coma de la otra oración. ¿Ok? Tienen que aprenderse esto así. ¿Por qué? Porque puede ser que la oración empiece con este pedazo y después pongan el if con el resto de la oración. O sea, puede ser que le den vuelta. Pero el orden no altera el producto, ¿verdad? Entonces ustedes simplemente buscan dónde está el if y ahí para adelante. ¿Ok? Muy bien. Esta parte de la oración, si ustedes ven, tiene el if, el persona, verbo en tercer columna y complemento. ¿Ok? Vamos a analizar la segunda parte. Tiene la persona, la palabra would, que en este caso está negativa, would not, ¿verdad? Would. Tiene la palabra have y el verbo en tercer columna con el complemento. ¿Ok? Entonces, ¿cómo me lo pueden poner en un examen? Normalmente se los ponen, bueno, lo he visto que lo han puesto en desarrollo y lo han puesto como en complete y en marque con X. Cuando es complete o marque con X, lo que ellos hacen es que le quitan una. Por ejemplo, le quitan esta del I, esta sí la dejan y ustedes completan esta, por ejemplo. Entonces, en ese caso, ¿cómo sería? Por ejemplo, como que a ustedes les pongan así. Que les ponga I wouldn't have to. Ok, vamos a ver. Así. Y ponen. Ok, les hacen así. Y ustedes tienen que completar esta primera parte de la oración. Obviamente aquí les van a dar cuál es el verbo que ustedes tienen que usar. Le dicen, haga la primera parte de la oración con have y con la palabra you. Entonces ustedes tienen que acordarse que aquí la oración es if, persona, verbo en tercer columna y listo. Aquí me brinqué el complemento. Ok, ese puede ser una opción, que la pongan así a completar. O puede ser que más bien les pongan esta parte y ustedes completan esta. Puede ser que venga en marque con X igual. Esta parte viene como en blanco, ¿verdad?
Y aquí ustedes tienen opción 1, 2 y 3 y ustedes completan con la que cumple con la fórmula, ¿verdad? Por ejemplo, es que aquí está combinado. Voy a explicar el segundo condicional primero. ¿Está clarito ese tercer condicional? ¿Hay alguna duda? Porque voy a explicar el segundo condicional, entonces tiene que estar claro para poder hacer el segundo condicional. Profe, Dime. entonces, quiere decir que, digamos, if va con had. No necesariamente. If va con un verbo en tercer columna. Por ejemplo, si usted tiene ahí la lista de verbos, puede ser el verbo eaten, driven, done, bled, good, no me acuerdo, cualquiera de los de la tercera columna. Ah, bueno, aquí lo tengo yo, vean. Aquí ustedes ven la lista de verbos, ¿o no? No, No. ahora ahí sí. Ya, ok, vean. Entonces puede ser cualquiera de aquí. A reason, a walk, can be, cualquiera de la tercera columna puede estar con el if. Ok, profe, entonces, if va con el pasado participio. Exacto. Y entonces el otro, el cult, ¿cómo se pronuncia? Ajá, No sé. el would Ajá, ese con cuál va, con pasado perfecto. también con el pasado participio, con la tercera columna, igual. Ok, va igual con el pasado participio, los dos. Exacto, los dos. Porque son el tercer condicional, entonces la tercera columna. Ah, es que verás que yo lo tenía así como que if iba con pasado participio y que significaba como una causa. Ajá. Cuando me están preguntando, digamos, algo en la oración. Exacto. Y después el would lo puse que iba con pasado participio y que iba sujeto, would y have y el pasado participio. ¿Sí? Y ese if con el pasado participio y con had. No, No el sé si had lo tengo no. bien. No, lo tiene todo bien, El had solamente no. que el had no. Ah, ok, está bien. Ajá. O sea, puede ser que de repente usted vaya a usar hat, ¿verdad? Si es que de repente la pusieron a usarlo, porque hat está aquí. Véanlo. ¿Dónde está? Hat, aquí está, ¿ven? Entonces, si a usted le dicen, haga la oración con ese verbo, y obviamente si usa la tercera columna o el participio, es hat, ¿verdad? Pero no es como que tiene que estar la palabra hat ahí. Solo si me la preguntan. Solo si se la preguntan. Porque puede ser que le Ah, pregunten con otra. Puede ser que le pregunten con failed, con fed, con cost. ah, ok, perfecto. Ok, con gusto. Así está entonces, chiquillos, el tercer condicional. Vamos a ver ahora el segundo condicional. El segundo condicional es es un poquito más simple. Como es segundo condicional, adivinen cuál columna de verbos vamos a usar. La segunda. Segundo condicional. Segunda. Segunda columna, exacto. Entonces yo voy a tener, bueno, primero marco la oración del if. Esta, para yo estar clara cuál es. Y la otra oración, que va a ser esta. Ok. Entonces aquí ustedes pueden ver que en esta fórmula vamos a tener if, persona, el verbo en segunda columna. En segunda columna. Este es el orden de la del if. If, persona, verbo en segunda columna, ¿verdad? Con complemento. Y
Del otro lado vamos a tener if, la palabra would, siempre, y luego el verbo va a estar en primer columna, ¿ok? Aquí sí va a cambiar un poquito eso, no va a estar en segunda columna, sino que va a poner en la primera. ¿Y por qué? Porque aquí no cambia. Porque resulta que hay una regla en inglés que dice que si usted usa el would, la palabra que sigue tiene que estar siempre en primer columna. Ok, entonces es por eso que el verbo tiene que estar normal. Ok. Y el complemento, ¿verdad? Una cosa, chiquillos, aquí en los condicionales que ustedes tienen que saber es que la palabra was no existe. Yo sé que siempre la hemos usado, que con she, he, was y toda la situación, pero aquí was no existe. Entonces, solo se puede usar was. ¿Ok? Eso es como un dato ahí informativo. Ok, chiquillos, entonces vean, por ejemplo, aquí, en estos ejemplos que tenemos aquí, que vamos a ver. If I, luego al otro lado tenemos la otra parte de la oración. Y como ustedes pueden ver aquí, la fórmula nos dice que tenemos el if, el I, el verbo en segunda columna. Aquí abajo también vean que no necesariamente tiene que ser where, puede ser cualquier verbo de la segunda columna. Y al otro lado vamos a encontrar la palabra I, would, siempre, 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 siempre. Y el verbo va a estar en forma base. ¿Ok? Vean que el verbo está en forma base. No se le hace nada. ¿Ok? Ahora, en la práctica, Profe, ¿Qué ¿por qué lo diría? separan el verde del amarillo? porque son dos oraciones diferentes, ya que incluso tiene una coma en el centro. Son dos oraciones Profe, completamente ¿qué diferentes. dirías en español? Perdón, en la oración en español diría, y si yo fuera tú, yo podría, o sea, yo le diría a mi papá. ¿Ok? Eso de por qué la separo es porque, recuerden que las oraciones en inglés son persona, verbo, complemento. Y aquí ya tenemos persona, verbo, complemento. Y aquí ¿qué tenemos? Persona, verbo, complemento. O sea, son dos oraciones diferentes. Que están divididas por una coma. ¿Ok? Ahora, como les digo, puede ser que aquí esto le den vuelta, ¿verdad? Que yo empiece hablando con esta y yo luego aquí ponga if I were you. Puede ser que pase. Entonces, por eso siempre les digo, vayan y marcan primero donde está el if. ¿Ok? Ahora, aquí en la práctica está mezclado. ¿Ven? Que les dicen, use el segundo o el tercer condicional. Por eso les digo, aprendas en la fórmula, aprendas en la fórmula. ¿Ok? Entonces, de ahí, profe, yo vengo y leo esto, ¿y cómo sé yo si es el tercer condicional o el segundo condicional o cuál es? Marcan el if, es lo primero que hay que hacer. El segundo y en el tercero es la misma fórmula, if, persona, verbo y complemento. Sí, pero no. O sea, sí, pero en el tercer condicional el verbo va en tercer columna
Y en el segundo condicional, el verbo va en segunda columna. Ok. En el tercer condicional usamos esta tercera columna de aquí de verbo. Y en el segundo condicional usamos esta segunda columna. Sí, eso sí lo apunté, pero la fórmula sí es así. Sí, If, persona, verbo y complemento. exactamente. If, Ok. persona, verbo. Ok, entonces vean, si ustedes vienen aquí en la primera y ustedes dicen, uy, ya, y ahora sí, ¿cuál es? Ustedes vienen y marcan el if. Vean que aquí el if no está al inicio, está aquí en medio. Por eso les digo que puede ser que aparezca al inicio o no. Ustedes vienen y marcan la oración del if, o sea, el if y lo que esté adelante. ¿Ok? Esa es la oración del if. Entonces aquí ustedes dicen, ok, está el if y el verbo es el verbo que es este, está ¿en qué está? En pasado o en participio. Ahora, aquí, ¿cómo lo descarto yo? Porque el had se escribe igual. Yo lo descarto porque tiene la palabra had been, ¿verdad? Y el had been es de tercer columna. La palabra been, ustedes la buscan aquí, vean, vamos a buscar, ustedes la ven. Aquí está, ven. ¿Ven? Está en tercer columna. Entonces, ¿qué me está diciendo eso? Me está diciendo que la que yo tengo que hacer, aplicar la fórmula de tercer columna. Entonces, aquí ya está esta parte, ya está hecho. Lo que yo tengo que hacer es esta. Entonces, ¿qué hago yo? Yo me acuerdo que la tercer columna, la profe había dicho que yo tenía que agregar el would, el have y el verbo en tercer columna. Entonces, eso es lo que yo voy a ir a hacer. Vengo por acá y pongo would, have y ese verbo en tercer columna, bueno, lo buscan, ya yo me lo sé. Ok, lo busco en tercer columna y listo, ahí está la primera hecha. ¿Ven? Recuerden que este would, voy a ponérselos aquí arriba, porque ya vi que les puede salir. Como yo les digo, casi siempre es la palabra would, pero si no viene would, va a aparecer la palabra could o va a aparecer la palabra might. ¿Ok? Por si acaso, chiquillos. En los dos. ¿Ok? Puede ser que aparezca could o puede ser que aparezca la palabra might. No hay diferencia, es la misma cosa. Solamente que cambia un poquito la palabra. Okidoki, muy bien. Ahí voy, ahí está. Vamos a ver aquí, por ejemplo. Llego y marco la palabra, la oración del if está adelante, es la que yo tengo que completar. ¿Cómo me doy cuenta si es segundo o tercer condicional? Pues tengo que venir a revisar la segunda parte. Y en esta segunda parte están usando la palabra could visit o would visit. Esto me dice que están usando la palabra would y que el verbo está normal. O sea, esto es segunda columna, porque la segunda columna nos dice que va a ser would y el verbo normal. O could y el verbo normal. Entonces yo tengo que hacer esto como si fuera una second conditional. El second conditional me dice que como es segundo condicional, use la oración en segunda columna. Entonces aquí vengo y pongo enjoyed.
que es el verbo en pasado. ¿Ok? ¿Is that clear? ¿Está clarito? ¿No está clarito? Eso es de mucha, mucha, mucha práctica. O sea, de verdad, tienen que sentarse, practicarla para que ustedes puedan ir sacando dudas. Si ustedes no se ponen a practicar, no les van a surgir ni dudas, ni tampoco van a agarrarle el hilo. ¿Ok? Es pura práctica. ¿Ok? Profe, Yes. entonces una manera de como revisarlas es que, uy, hasta que me duele la cabeza. Sí. Una manera de revisarlas sería que la oración traiga el would, el could y el mink, algo así, fue lo que Ajá. puso. Para Eh, revisar si es el segundo con el tercero. Es que el asunto es que el segundo y el tercero, las dos llevan esas palabras. Entonces yo más bien me guiaría por el verbo. Si el verbo está en tercer columna, es esta. O sea, el verbo a cuál verbo me refiero. Me refiero a este, digamos, yo me fijaría que este esté en tercer columna y que este también esté en tercer columna. Y que tenga la palabra have a la par. O sea, más bien me guiaría por el have y el tercer columna. Ah, ok. Ajá. Y en este otro lado me guiaría porque el verbo esté en segunda columna. O sea, que eso esté en segunda columna y que este esté en primer columna. Así me guiaría yo. O sea, si ustedes ven que hay uno que tiene el have. Otro es segunda y en primera, el segundo condicional. Ajá, exactamente. Sí, el tercer condicional, todo en tercer columna. El segundo condicional, la que lleva live, está en segunda, la que no lleva if está en primera. Ok. Ahora, como les digo, traten de aprenderse la fórmula. Cuando usted ya se sabe la fórmula y usted empieza a aplicarla y aplicarla y aplicarla, llega un momento donde ya se le pega. Okidoki. Igual, chiquillos, vean, hagan la práctica. Si ustedes tienen dudas, pues las dicen. Dime. ¿Cómo? Usted puede tomarle, usted puede tomarle una captura de eso y subirlo al chat para mañana, si Dios lo permite, estudiarlo todo el día. Ajá, sí, claro que sí, ya se lo voy a pasar. Igual. Así como está, así de colores. Está bien, está bien. Voy a pasárselos así, chiquillos. Igual, vamos a ver. Voy a tratar de subirles el video lo más rápido que pueda, ¿verdad? Para que también estén practicándolo. Y hagan la práctica de libros. Si ustedes ven que todavía me faltó, como que todavía no siento que lo manejo bien, me dicen y les paso más práctica de la que es online, de la que se realiza online, ¿verdad? Y de ahí, como les digo, traigan las dudas al aula, ¿verdad? Si ustedes dicen, no, profe, es que yo tengo dudas con esto, con lo otro, pues tratamos de volver a explicar o de aclararles. Ok. Vamos con el siguiente tema, chiquillos. ¿Qué sería? Bueno, todo esto es práctica, ¿verdad? Vean que hay 14. Esto de aquí es práctica oral, pero yo lo he visto que lo han puesto en desarrollo. Por ejemplo, que les preguntan esto, le ponen, si usted tuviera un poder, ¿usted qué haría?
Entonces tienen que poner, si yo tuviera un poder, un superpoder, yo, taralán, taralán, lo que ustedes sabían. ¿Cómo se hace eso? Con la misma, aplicando la misma regla, la misma fórmula. Ponen el if, ponen el you, ponen el would, ponen el verbo, ¿verdad? Y al otro lado también, ¿verdad? Ponen I would, no sé, la que vayan a usar, lo que harían ustedes, el verbo que usarían de la lista. Entonces, para que si no practiquen creando oraciones con esto también. Ok, y llegamos aquí a esta parte que es donde tenemos los distributive determiners. Sinceramente nunca lo he visto. Creo que una vez, si acaso, lo vi en un examen, pero igual tenemos que aprenderlo. ¿Qué se aprende uno de esto? ¿Qué significa? ¿Ok? Significado. Entonces, all significa todo. Este es el primer determiner. Voy. ¿Sí? Mejor mando la foto antes de que se me olvide. Entonces, all es el primero y significa todo. Entonces, es eso, es como que a ustedes les pongan una oración, ¿verdad? Donde esta parte no se vea, ¿verdad? Esto no se ve, aquí a ustedes les ponen una línea y ustedes le dicen, bueno, ahí ¿qué podría yo usar? Entonces ustedes dicen all milk, toda la leche, todos los hombres, todos los gatos. Significa todo, toda, todos. Eso es all. ¿Ok? Y luego tenemos estos que son muy vaciloncillos, que son both, either, neither. ¿Ok? Both, either y neither. Entonces, both significa los dos o significa ambos. ¿Ok? Both significa los dos o ambos. Entonces, por eso aquí están ¿Qué diciendo... significa el de arriba? ¿Cuál? El de arriba. Todo, toda, todos. Y este significa los dos o ambos. Entonces, como que yo diga, los dos o ambos de mis carros son negros. ¿Ok? Ambos chicos fueron a Seattle. O los dos chicos fueron a Seattle. ¿Ok? Ese es both. ¿Ok? Then we have either. ¿Qué significa? Cualquiera. ¿Ok? Either of the books was worth keeping. O sea, cualquiera de los libros, o sea, estaba como bien. Cualquiera de los perros, cualquiera de los estudiantes, cualquiera. Y por último tenemos neither. ¿Qué significa el both o cómo se dice? El both es los dos o ambos. Both es los dos o ambos.
Either es cualquiera, cualquier. Y por último tenemos neither, que va a significar ningún, ninguna. Entonces, neither car is working, es como ningún carro está trabajando, está funcionando. Neither, ningún, ningún niño vino. Neither child came. Okay, is that clear? ¿Estamos claritos? Yeah. Yep, okay. And then we have this, que son los linking words. ¿Para qué se usan los linking words? Para unir dos ideas. O sea, como que yo tenga dos oraciones y yo quiero unirlas. Entonces, ¿qué puedo poner? Hay una palabra para que yo las una y se me haga una oración grande, pongo alguno de estas. Entonces, esta parte, chiquillos, esta página es súper esencial para que ustedes practiquen significados y para que estén listos para escribir en la parte de desarrollo, ¿verdad? En caso de que les pongan, no sé, haga un texto o haga una oración y necesiten alguna palabra de estas son como palabras súper importantes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la primera, but, que significa pero, however, sin embargo, ¿entienden? Entonces, por ejemplo, si ustedes quieren decir for example, esta es una opción, pero también ustedes pueden decir for instance, que es exactamente lo mismo. ¿Ven? Si ustedes de repente están hablando sobre una conclusión, entonces ustedes pueden usar estas. O un resultado. Pueden decir consequently, consecuentemente, pasa eso. ¿Ok? Entonces, pues sí, las usamos para eso que yo les decía, unir dos oraciones. Es como que yo les diga a ustedes, yo voy a poner una oración que yo diga, ok, vamos a ver, la unidad es sobre social networks, right? La unidad nos está hablando sobre tell a story y un poquito sobre tecnología. Ok. Pongamos tell a story. Entonces yo quiero decir, she became a princess. Ella se convirtió en princesa porque, voy a dar una razón, voy a decir por qué ella se convirtió en princesa. Entonces, como voy a dar una razón, escojo alguna de estas. Because she won the race. No sé. Ella se convirtió en princesa porque ella ganó la carrera. ¿Ven? Entonces aquí lo que yo estoy haciendo es... más grande. Yo estoy uniendo dos oraciones. She became a princess. Persona, verbo, complemento. Tengo aquí un conector en medio. Ahí. Y luego tengo otra oración, o sea, otra idea. She won the race. Persona, verbo, complemento. ¿Ven? Entonces,
yo uso los linking words para unir dos oraciones, para yo no sonar como cabeca, por decir como que, no sé, ella ganar, ella princesa, una cosa así. No, que tenga estructura, que tenga conectores. No sé si eso está claro. Sí, solo aprendérselos, profe. Exacto. Ahora, tampoco es que tienen que aprendérselos todos, ¿verdad? Obviamente, si ustedes pueden, eso sería súper genial. Pero si de repente ustedes dicen, bueno, yo no me puedo aprender todos, pues me voy a aprender uno de cada uno. O sea, en este, para contrastar, yo voy a decir pero, voy a decir but. O voy a decir, por ejemplo, voy a aprenderme el so, no sé, como que escojan alguno, ¿verdad? Que les funcione a ustedes para cuando hagan oraciones en el examen. Okie dokie, no questions? All right. So guys, that's it. That's it for today.